y le quiero ceder la palabra ahora a la doctora Laura Moreno, quien nos va a hablar sobre la digitalización en pandemia. Así que, doctora Laura, bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, agradeceros la invitación a este congreso. La verdad que la coyuntura de la pandemia ha sido la que nos ha llevado a nosotros a poder hablar en un congreso como este, porque en nuestro caso nosotros trabajamos en una planta de hospitalización adolescentes y como os imaginaréis, ¿no? En una planta de hospitalización, tanto los pacientes como los terapeutas estamos obligados a estar de una manera presencial. Con lo cual, la digitalización no ha sido en la atención directa, en la intervención directa con los propios chicos y chicas, pero ha sido en otros muchos factores y ha sido en este contexto en el que nos hemos puesto a reflexionar, a hacer una tarea de reflexión, de síntesis sobre qué estábamos haciendo de forma digitalizada y qué otras cosas hemos tenido que implementar y nos han generado pues, unas ciertas mejoras y también pues, unas ciertas dificultades, ¿no? De las que pues os iré hablando. Primero de todo, os voy a comentar un poquito cómo funcionamos dentro de la planta de hospitalización de adolescentes para que os podáis poner en contexto y os podáis hacer una idea de las dificultades y también de las oportunidades que hemos tenido con la implementación de ciertas tecnologías. Bueno, nosotros trabajamos en una planta de 15 camas de chicos y chicas entre 13 y 17 años que ingresan por diferentes situaciones de crisis, en algunos casos por primeros episodios psicóticos, en otros por trastornos depresivos mayores o bien por alteraciones de la conducta de difícil contención en el domicilio, bien sean episodios de heteroagresividad o lo que es muy frecuente, episodios de autolesiones que no se acaban de controlar dentro del domicilio. Dentro de la planta nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinar que consiste en 2 psiquiatras infantiles, una psicóloga que nos acompaña también en esta mesa, que es Miriam Alonso, y luego comentará, con un equipo de enfermería que forma parte esencial del trabajo, auxiliares de enfermería, enfermeros y terapeutas ocupacionales que forman parte de las labores asistenciales diarias. Al ingreso, los adolescentes tienen una valoración médica, que también es una valoración presencial, y una valoración psiquiátrica para filiar tanto las causas, el diagnóstico, como los posibles abordajes necesarios. Algunos de estos casos precisan de ajustes de medicación, otros no, y nos limitamos a las labores psicoterapéuticas. Dentro de las labores psicoterapéuticas que se realizan, las hay individuales y también las hay grupales. El enfoque con el que nosotros trabajamos dentro de la planta de psiquiatría es un abordaje familiar. Pensamos que la mayor parte de los conflictos, de las situaciones de crisis que tienen que ver con los adolescentes, están muy condicionados por el entorno, tanto el entorno familiar como el entorno institucional en el que se encuentran los adolescentes. Y por eso el trabajo no se queda exclusivamente limitado a el propio chico o chica, sino que también tratamos de intervenir con los adultos y con estas instituciones que puedan estar en el entorno. Y es ahí fundamentalmente, como os iré explicando, donde entran las intervenciones digitalizadas. Bueno, ¿cuáles son el abordaje que nosotros tenemos en la atención al adolescente? Pues tenemos una psicoterapia individual, una psicoterapia grupal diarias, una atención psiquiátrica diaria también, y luego abordajes para educación para la salud y terapia ocupacional. ¿Qué atención tenemos con la familia? Tenemos atención diaria telefónica, un grupo de apoyo a la parentalidad que lo lleva la compañera Miriam Alonso, que es de manera semanal, y entrevistas con familiares al inicio y al final del ingreso. Una parte muy importante del trabajo que realizamos con los adolescentes se basa en la rutina, y parte de esta rutina y de estos hábitos incluye la rutina de las visitas. Las visitas que, como os imaginaréis, se han modificado bastante en situación de pandemia. Las visitas eran visitas presenciales y obligatorias, habitualmente por padre y o madre. Solíamos pedir que fueran 2 personas mayores de edad y tenían una serie de fases
en la evolución propia del proceso terapéutico del menor durante el ingreso. Esto, por la causa de la pandemia y el obligatorio cumplimiento del distanciamiento social, no ha sido posible y hemos tenido que digitalizarlo. Para que os hagáis una idea de cómo lo hacíamos antes, en un primer periodo de crisis, las visitas eran dentro de la planta. Posteriormente, las visitas se realizaban en espacios más abiertos y lúdicos dentro de las instalaciones del propio hospital, de la propia clínica. Y ya en una etapa más avanzada, cerca del alta, procedíamos a tener visitas fuera del entorno clínico, incluso en el domicilio y en algunos casos incluso realizando pernoctas. Cuando el malestar del adolescente también estaba condicionado por factores escolares, tratábamos de coordinarnos con el centro escolar y en algunos casos se hacían incluso salidas coordinadas con los profesores antes de dar el alta definitiva. Asimismo, si después de un ingreso el menor considerábamos que necesitaba de una atención más intensiva, como un hospital de día o un centro especializado, también podían salir para hacer las primeras entrevistas de valoración del menor y la familia. Todo eso cambia de escenario y necesitamos hacerlo bien de forma digital o bien estructurarnos de manera diferente. ¿Por qué es para nosotros importante el tema de las visitas? Bueno, pues por un lado nos permite la observación del funcionamiento familiar, con lo cual la valoración del sistema se realiza de una forma explícita, aunque el contexto contamos con que no es un contexto natural. También hacemos que se expongan a relaciones conflictivas, que luego podemos trabajar durante el tiempo que están internados en la clínica, tanto con los chicos, con los adolescentes, como con sus padres. ¿Cuáles son las funciones terapéuticas, a nuestro modo de ver, del ingreso? Bueno, pues por un lado, por supuesto, el tema de la contención. Muchas veces cuando el adolescente o la adolescente llega a la planta de hospitalización ha habido una escalada de disconductas que ha sido muy difícil de manejar en el exterior, llegando a ponerse en riesgo. La mediación entre el joven y su entorno, la capacidad, fomentar la capacidad de tolerancia de situaciones que generan estrés por diferentes intervenciones psicoterapéuticas o farmacológicas si fueran precisas, y por supuesto hacer una afiliación de la patología del menor, si es que la hubiese, y ajustar el tratamiento tanto dentro del ingreso como posteriormente al alta. Bueno, ¿y qué actividades teníamos digitalizadas prepandemia? Pues la más básica de todas es la recogida de datos, la historia clínica. No sé cómo está en los lugares en los que ustedes trabajan. Nosotros abrimos la planta de hospitalización infanto-juvenil en 2017. En 2017, aquí en la Comunidad de Madrid ya estaba digitalizada la historia clínica, lo cual es una facilidad para poder hacer la continuidad de cuidados, muy importante. Sin embargo, hay otras actividades que no estaban digitalizadas y que se han ido digitalizando, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, en el caso de los adolescentes, es la valoración judicial al inicio del ingreso. Por tratarse de menores, necesitamos de la ratificación judicial por la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que el menor puede estar en un espacio, en principio consideramos que sin la voluntad del mismo, ¿no? Para eso, anteriormente acudía un forense y un juez a la planta de psiquiatría. Actualmente y desde 2018 ya no acuden presencialmente, sino que se implementó la videollamada. Ahora mismo se realiza por plataforma Zoom, que ha sido uno de los medios, yo creo, más extendidos a nivel internacional de las plataformas de soporte. ¿Qué se realizaba de manera telemática también prepandemia? Pues la coordinación con otros dispositivos, tanto con hospitales de día, si ya estaba ahí en seguimiento el menor o si se le iba a derivar, consultas ambulatorias, colegios, servicios sociales en caso de que se detectasen necesidades de atención en la comunidad. Y, por supuesto, la información a familiares que nosotros hacíamos y continuamos haciendo de una manera diaria, y habitualmente les llamamos por teléfono o lo implementamos por videollamada. Todo esto se hacía antes de la pandemia. ¿Qué cambio ha habido? ¿Qué hemos digitalizado post-pandemia?
Bueno, pues las primeras entrevistas con las figuras parentales han dejado de ser presenciales, lo cual, como os podéis imaginar, resta bastante información de las relaciones que se establecen entre los progenitores. Perdemos mucha información porque también se modifica el encuadre, pero ganamos otra información que ahora iremos reflexionando. También hemos digitalizado el grupo semanal de familias, del que luego hablará mi compañera Miriam Alonso, que anteriormente se realizaba de manera presencial, una vez a la semana, y ahora se realiza también por plataforma Zoom de manera telemática. Y uno de los factores más importantes que comentaba anteriormente es el tema de las visitas, con un contacto diario de los adolescentes con sus familias, que ahora mismo se realiza por llamada o bien por videollamada. ¿Qué hemos mejorado, qué hemos observado con esto? Pues bueno, mejoras y dificultades, ¿verdad? Por un lado, la flexibilidad a la hora de realizar las intervenciones con los familiares es clara, ya no es tan importante los horarios de trabajo, pero esta flexibilidad también ha desmontado el encuadre terapéutico con el que trabajar, ¿no? Y no es raro, pues bueno, poder hacer una entrevista en la que los tiempos ya no están cuidados, los espacios ya no están cuidados, entran distintos elementos de la familia a intervenir, muchas veces niños pequeños, con lo cual hay ciertas cuestiones y ciertos abordajes que se dificultan. Tenemos mayor disponibilidad de tiempo. Se nos ha facilitado el poder juntar dentro de entrevistas y de grupos de familias a padres con una alta conflictividad interna, por ejemplo, padres divorciados que no mantenían contacto y que hubiese sido muy difícil que quisieran participar en el tratamiento conjunto. Y luego también nos hemos dado cuenta que con el tema de las visitas, con el tema de perder las visitas y que se modificasen a llamadas, hemos dado la posibilidad a los pacientes de que inicien y cesen la comunicación con los adultos cuando ellos deseen. Nosotros habitualmente les decíamos a los padres que era obligatorio que viniesen a las visitas y que a pesar de que los menores se resistiesen a que ellos les visitasen, a tener esa visita por la tarde, que la presencialidad ya de por sí era importante, ¿no? Con los varios efectos que nos podemos imaginar. Actualmente es tan fácil como finalizar una llamada, como no responder una llamada, y entonces la hospitalización se convierte en como un espacio de aislamiento más potente a gusto o a deseo del adolescente. También ha aumentado mucho la ansiedad prealta tanto en los padres como en los adolescentes. En el caso de los padres, la posibilidad de ir haciendo una transición progresiva con estas salidas que os comentaba, y en algunos casos incluso con pernoctas o transiciones a la reincorporación escolar, favorecía que saliesen con mayor seguridad, digamos. Ahora se hace una alta automática y estamos en valoración de ver si esto aumenta los reingresos. Todavía estamos haciendo colecta de datos, la impresión que tenemos es que sí, que aumenta los reingresos. Y luego, por supuesto, uno de los grandes problemas con los que nos encontramos es no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Es la desigualdad al acceso tecnológico. No todas las familias tienen posibilidad de contactar, de tener una tablet, de tener un ordenador, de tener un móvil con el que realizar las videollamadas a sus hijos o hijas ingresados. Además, pudiendo tener el soporte, muchas veces no tienen la capacidad o la habilidad para poder instalar estas plataformas. Y nos damos cuenta de la inversión de roles que se establece en estos casos con los adolescentes, que son los que de alguna manera instalan, apoyan a los padres para que se puedan comunicar a través de estas plataformas. Una de las reflexiones, a mi modo de ver, más importantes es que las nuevas tecnologías no solamente están jugando un papel en los intercambios de comunicación, sino que también son mediadores de experiencia y, por supuesto, la experiencia de la hospitalización es una experiencia muy concreta que el hecho de que tenga actividades digitalizadas tan importantes como la relación con familiares, desde luego está mediándola y la está modificando. Probablemente la pandemia sea transitoria, probablemente
podamos volver a mantener relaciones con menos distanciamiento social, pero desde luego hay algunos cambios que pensamos que han venido para quedarse y nosotros esperamos que todas las aportaciones y todas las mejoras que nos ha traído el uso virtual y que nos sigue trayendo, pues podamos beneficiarnos de las mismas y seguir reflexionando sobre cómo mejorar los distintos abordajes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias por compartir esta reflexión y esta experiencia y lo importante de replantearnos qué actividades ya están, ¿no?, digitalizadas y cuáles serían aún más provechoso digitalizarlas. Muchas gracias. Y ahora le quiero ceder la palabra a la psicóloga clínica Miriam Alonso Cecilia, quien nos va a hablar sobre abordaje familiar en una unidad de hospitalización breve infanto-juvenil adaptada al formato virtual. Miriam, bienvenida una vez más y adelante. Hola, buenas. A ver, un segundo, voy a compartir pantalla.